Atención, atención, que esta es la hora en punto. Estamos a 21 minutos de las 8 de la mañana del lunes 28 de febrero, dando la bienvenida a este nuevo año que uno podría decir el nuevo año laboral, nuevo año escolar. Este mes de febrero que nos trajo noticias sobrecogedoras y de las más dramáticas que probablemente vamos a vivir en estos años. Estamos hablando concretamente de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a la nación ucraniana que ya va por su quinto día y en donde queda absolutamente claro que hay dos campos de batalla donde se desarrolla esta conflagración. Una es el terreno de combate, donde se viven escenas que se muestran francamente sobrecogedoras, y el otro campo es en el campo de la propaganda, donde cada uno de los bandos también está desarrollando su propia guerra, su propia ofensiva comunicacional. Y aquí es donde resulta relevante conocer la opinión de especialistas, personas capacitadas que tengan las facultades, producto de sus estudios, de su entrenamiento, de su capacidad de observar los fenómenos internacionales, de distinguir lo que es real de lo que no es real, de lo que es relevante de lo que es irrelevante. La propaganda en las guerras es un terreno muy, muy complejo de analizar. Y de esto y de otras cosas vamos a conversar con Paulina Astroza, abogada de la UDEC, diplomada en Relaciones Internacionales y Política Comparada, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la UDEC. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por darle tiempo a Buena Costumbre. Muy buenos días. Gracias, Álvaro. Siempre le doy tiempo a Buena Costumbre. Lo que pasa es que está un poquito colapsada estos Sí, días, pero por supuesto que apenas pude, sin ningún problema, conversar con ustedes. muchas gracias, Se Paulina. solicita el análisis urgente de las relaciones internacionales. Paulina, muy buenos días. Hola, María Bueno, José. Vladimir Putin ha llegado muy lejos, ¿verdad?, ante esta invasión a Ucrania, tal vez impensada para muchos. Hay una gran resistencia también ucraniana en la capital, Kiev. Primero, Vladimir Putin ha justificado este ataque como una defensa, ¿verdad?, de Rusia ante la región del Donbass. ¿Por qué crees, Paulina, que Vladimir Putin ha llevado esta escalada militar tan lejos, inclusive a invalidar al interlocutor Zelensky, al presidente de Ucrania, propiciando al mismo ejército que hicieron un golpe de Estado para poder negociar con ellos y no con el propio presidente? Bueno, ahí tu pregunta, pero mucho más que podríamos desarrollar y es corto el tiempo, pero lo primero que hay que considerar, y para que la gente entienda por qué se está produciendo esto, hay un primer factor que es muy importante, que es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Guerra Fría, cuando se disuelve la Unión Soviética, cuando desaparece la Unión Soviética y Rusia pasa a ser el continuador jurídico de lo que fue la extinta URSS, obviamente que hay un gran desorden internacional en ese momento. Y por un lado teníamos a la Unión Soviética que desaparece, el Pacto de Varsovia, que era su alianza militar, que desaparece, y por otro lado aparece como ganador, entre comillas, de esta Guerra Fría, Occidente. La OTAN continúa, y la OTAN se había creado justamente con el enemigo Unión Soviética, que ahora desaparecía, y esta OTAN, y por otro lado el proceso de integración europea, que es paralelo a esto, también empieza a desarrollarse, y esto empieza a ampliarse hacia los países de Europa Central y Oriental. No me gusta decir países del este, porque países del este y del oeste es un lenguaje de Guerra Fría y se refería al telón de acero, como dijo Churchill en su momento. Estamos hablando de Europa Central y Oriental. Claro, entonces empezó a ampliarse hacia, digamos, las fronteras de Rusia, y eso ha significado para Putin algo que desde antes que fuera presidente, él fue agente de la KGB, fue espía en Berlín Occidental, él conoce muy bien lo que ha significado todo este proceso. Para él, el término de la Unión Soviética y la forma como se negoció fue una humillación.
y él lo que quiere es volver a la gran Rusia. Claro. Ni siquiera a la Unión Soviética, es a la gran Rusia. Y en esta idea de la gran Rusia, él no quiere por ningún motivo, por razones geopolíticas, estratégicas, militares, todo lo que quieran, que Ucrania pase a ser parte de la OTAN, que Ucrania pase a ser parte de la Unión Europea. Ujú. Y Paulina. por razones más de fondo, y esto es lo importante que hay que destacar, Ujú. en esa gran Rusia de Putin, Ucrania es parte de Rusia. De hecho, Rusia nace en Ucrania. Es el Rus de Kiev. Y siempre repito un proverbio que le escuché un proverbio ruso que le escuché a una especialista española, y que nos deja muy claro que dice ese proverbio ruso que San Petersburgo es la cabeza de Rusia, Moscú es el corazón, pero que Kiev es la madre. Ujú. Entonces la madre no puede por ningún motivo pasar a Occidente. Paulina, esta comprensión de la seguridad que tiene Vladimir Putin es una concepción histórica de la geopolítica, es decir, que para él la seguridad es rodearse de estados dependientes, y también hay personas que dicen, bueno, no solamente él teme que la OTAN se acerque a Moscú con una posible incorporación de Ucrania a la OTAN, sino que también que Ucrania sea un proyecto democrático auténtico, también eso le podría molestar, y por eso tal vez ha escalado tanto en no solamente desnazificar, como él dijo, sino que quiere llegar a Kiev y tal vez poner un gobierno interino, es decir, quizás acabar con la independencia de Ucrania. Eso es lo que pretende. O sea, de hecho, hay que entender que Ucrania no es, tal vez hoy día esté cambiando esto, ¿eh? Pero antes de la guerra, Ucrania estaba muy dividido en aquellos que son prorrusos y pro-occidentales. O sea, tú te vas a encontrar con ucranianos que quieren acercarse a Occidente, que quieren entrar a la OTAN, que quieren ser parte de la Unión Europea, que quieren tener una política independiente de las presiones de Moscú. Uh-huh. Y tienes otra parte de los ucranianos que son prorrusos, que se sienten más cercanos a Rusia, a esa gran Rusia. Entonces, al interior mismo de Ucrania hay divisiones. Y esto quedó muy claro el 2014 con el Euromaidán, cuando se provocó esta revuelta popular que se transformó finalmente en una guerra interna, donde se ha mantenido en el Donbass, en esa zona fronteriza con Ucrania, con Rusia, en que dos incluso repúblicas se autoproclamaron independientes del gobierno central de Ucrania. Y esa es Donetsk y Lugansk, que son territorios muy prorrusos. Y está la parte de abajo de Crimea, donde el 2014 incluso, como son muy filorrusos, además hablan ruso, que es un idioma distinto al ucraniano, pero dicen que es muy parecido, y ellos finalmente hicieron un referéndum, se declararon independientes y después le pidieron a la Federación Rusa que los anexara, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, hay también divisiones internas que me da la impresión, ayer vi una encuesta del apoyo a Zelensky, que incluso Putin está logrando la unidad de los ucranianos, Así es. cosa que no se había logrado antes. 91% de aprobación, Paulina, Zelensky. Absolutamente, y Zelensky tenía un 20% de aprobación antes de la guerra. O sea, su índice de popularidad estaba en el suelo. Paulina, entonces, eso es un factor también a considerar. Una arista que me gustaría que pudieras profundizar está relacionada con esta visión que pretende imponer Vladimir Putin y su mecanismo de propaganda, en el sentido de que él está concurriendo a salvar a los ucranianos de estos movimientos fascistas o nazistas que habrían cometido genocidios en la zona cercana que acabas de describir tú. Del Donbass. Exactamente. ¿Qué tan efectiva es esta afirmación de Putin? ¿Tiene asidero? ¿Han habido matanzas en esta suerte de guerra civil que hubo en este sector del territorio ucraniano? ¿O simplemente es parte de la propaganda de Vladimir Putin? O sea, tú bien planteas el tema y el concepto de propaganda. Y la propaganda va tanto del sector de Putin, del sector ruso, como del sector ucraniano.
O sea, por eso a uno le cuesta a veces distinguir cuándo una noticia es verdadera o cuándo es un Sí. fake, cuándo es una noticia falsa. Yo misma he caído con imágenes que en realidad no eran Ujú. realmente las imágenes que correspondían y son imágenes de guerras anteriores. Sí. Por lo tanto, propaganda en esto, en las guerras, una de las primeras víctimas es la verdad. Y ahí hay que ser súper, súper, súper riguroso para verificar bien las fuentes, si son oficiales, si son fuentes creíbles, porque hay una guerra de propaganda, indudablemente, y más con las redes sociales. Ahora, lo que tú señalas, mira, en primer lugar, aquí no hay genocidio. El genocidio es un crimen internacional que está específicamente tipificado hoy día en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que viene de una jurisprudencia que venía de los tribunales penales internacionales que se habían creado en Ruanda, en Yugoslavia, en Sierra Leona y en otros, pero fundamentalmente las sentencias dictadas por los tribunales en la ex Yugoslavia. Por lo tanto, está tipificado en el Estatuto de Roma. Y el crimen de genocidio no cumple en ninguno de los casos con lo que está ocurriendo en Ucrania. Por lo tanto, lo dejamos fuera. Segundo, hay una guerra civil al interior de Ucrania desde el año 2014 en el Donbass. Van más de 14.000 muertos. Y eso la prensa lo tenía bastante olvidado. Exacto. La prensa no estaba encima de lo que estaba pasando, salvo muy pequeños medios de comunicación que a veces tomaban una nota u otra, pero esa guerra interna entre los prorrusos y los pro-occidente con el gobierno central ucraniano venía ya lleva 8 años esa guerra, más de 14.000 muertos. Y lo otro es que sí es efectivo que en Ucrania hay elementos ultra neonazis o fascistas. Paulina, ¿y cuál es el rol de Existen. Estados Unidos ahí en ese frente? Porque también se podría pensar de que Estados Unidos intervino más de lo que debería haber intervenido y que subestimó también la capacidad o la escalada militar que podría llegar a tener Vladimir Putin al intentar también acercar a la OTAN y el propio Estados Unidos, que podría haber intervenido en este proceso político interno. Todos han intervenido. Ujú. O sea, cuando hablamos de intervención no es necesariamente la intervención militar. Todos han intervenido en Ucrania. Han intervenido los rusos, han intervenido los europeos, ha intervenido Estados Unidos, ya sea a través de dotar de dinero, ya sea entregando armas, ya sea a través de los propios contactos que tienen. Recuerden ustedes que en la época de Trump, el mismo presidente Zelensky estuvo en la Casa Blanca y Trump le pidió que lo ayudara para poder desprestigiar al hijo de Joe Biden en la campaña presidencial, porque el hijo de Biden tiene negocios en Ucrania. Ujú. Entonces, porque además Ucrania, los gobiernos sucesivos que han existido han sido muy corruptos. Y justamente por eso también gana Zelensky, porque Zelensky aparece como un personaje fuera del ámbito político, si bien de profesión es abogado, la verdad es que él es conocido porque era un cómico Claro. satírico, tenía una sátira en el cual él era presidente en esa serie que Sí. tenía mucha popularidad, y él criticaba a la clase política tradicional por corrupta, por aprovecharse del pueblo, por tener unas tremendas mansiones, por eso cayó uno de sus gobernantes también. Entonces, él gana por eso también, con un discurso bastante populista en términos académicos del concepto, y gana con un 73% de las elecciones. Entonces, todos han intervenido. Lo que pasa es que en algún momento hay algunos que son más pro Unión Europea, como fue el caso de Yanukovych, que celebró un acuerdo de asociación con la Unión, y por eso viene el Euromaidán, y por eso los rusos intervienen y crean esta revuelta el año 2014, hasta líderes como el rey del chocolate, que es Petro Poroshenko, que fue el siguiente líder que ganó, un ultramillonario, pero que era más prorruso. Entonces, y después cae, y después se hacen estas elecciones y surge Zelensky, en el cual estaba en contra de toda esta clase política corrupta que había tenido Ucrania, en que eran o prorrusos o pro occidente, pero de que han intervenido todos,
han intervenido todos en Ucrania durante este tiempo, de distinta manera. Paulina, una última consulta que está vinculada con esta tendencia que a mí me parece curiosa, en el sentido de que ha sido el propio Vladimir Putin el que está intentando correr la frontera de la guerra actual, con sus amenazas directas a Suecia y Finlandia, con su amenaza Urbi et Orbi, diciendo yo tengo el botoncito del arsenal nuclear, el segundo más grande del mundo. Entonces ha sido Putin el que está corriendo, el que está amenazando con ampliar el escenario de las operaciones bélicas. ¿A qué obedecería, a tu juicio, esta maniobra comunicacional de Vladimir Putin? ¿Es solo eso o hay algo de verdad en la intención de seguir más allá? También amenazó a Alemania, etcétera. Hay una tendencia de Putin de correr la frontera de la guerra. A ver, lo primero que hay que pensar lo que les dije al principio, que para Putin el amenazado es Rusia. No es Rusia quien está amenazando a Occidente, sino que Occidente lleva décadas, desde el término de la Guerra Fría, amenazando la seguridad de Rusia. Para él esto es un tema vital, es un interés vital de seguridad y de protección de Rusia. Por lo tanto, él se siente amenazado. Claro. Entonces, la reacción que está teniendo ahora es ante la debilidad que le ha observado de las potencias occidentales, por ejemplo, con la retirada, no me gusta la palabra, pero la voy a usar igual, desastrosa de Afganistán, desordenada, y eso fue demostró una debilidad que Putin lo ha ido leyendo y ha dicho, bueno, entonces ahora yo puedo hacerlo, total, estos occidentales no se ponen de acuerdo ni siquiera en retirarse ordenadamente a Afganistán. Y no me van a hacer nada porque ya me tomé Crimea y las sanciones que me hicieron, bueno, aquí sigo. Entonces yo creo que él menospreció lo que ahora está pasando. Y ¿Qué está arriesgando Putin? ¿Qué está arriesgando Putin con todo esto? Porque también su propio poder. Su propio poder. Yo creo que si esto sigue de esta manera, y él ya tiene mucha oposición al interior de Rusia. Lo que pasa es que, como se trata de un régimen bastante dictatorial, muy autocrático, tiene absolutamente reprimida a la oposición, salvo el Partido Comunista, que, ojo, es oposición al gobierno de Rusia. No es Vladimir Putin no es comunista, Rusia es oposición, pero es la única oposición tolerada. El resto los envenenan, los echan, los matan, los persiguen, los encarcelan. Entonces está en riesgo la propia existencia del gobierno de Putin en esto. Y por último, y aquí un dato que es bien interesante por lo que leí en la mañana, amenazar a Finlandia y a Suecia, dos países soberanos que son parte de la Unión Europea, que si ellos entran a la OTAN, cosa que no han hecho porque tienen estatuto de neutralidad, si llegan a entrar, él va a reaccionar. La verdad es que me parece absolutamente bluff, porque no va a poder accionar en contra ni de Finlandia ni de Suecia, porque son parte de la Unión Europea, donde también la Unión Europea tiene una cláusula de defensa colectiva. Entonces, no por no ser miembro de la OTAN, el resto de los países de la Unión Europea no van a salir a defender. Y hoy día en la mañana acabo de leer un tuit que el gobierno de Finlandia ha decidido prohibir la venta de alcohol a Rusia. Ajá. Bueno, y esas son medidas para los rusos que duelen. Y también el espacio aéreo comunitario está cerrado, es decir, los ciudadanos rusos no se pueden mover, quizás no van a poder consumir alcohol, entre otras cosas, como las transacciones bancarias, que bueno, están tratando de aislar, ¿verdad?, lo más posible a Rusia. Hoy día hay Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué se podría llegar a conseguir ahí, Paulina? Oye, eso es muy importante, porque en la historia de las Naciones Unidas han habido pocas sesiones extraordinarias de la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad se bloquea. Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha bloqueado por el veto hoy día de Rusia, porque tiene derecho de veto. Y ahí entra la Asamblea General, y ahí son los 193 estados que pueden tomar resoluciones en los cuales no existe el veto. Y esas resoluciones, si bien no son vinculantes, no son jurídicamente obligatorias, son políticamente muy importantes. Entonces esto puede ser un nuevo gesto de aislamiento y de no apoyo a Putin, que le puede costar más caro aún, porque ni siquiera los chinos
votaron en contra de la resolución del Consejo de Seguridad. Los chinos se abstuvieron, que es distinto. Paulina Astroza, abogada de la UDEC, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, probablemente una de las voces y del conocimiento más demandado por estos días a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias por estar aquí en Buena Costumbre, Paulina. Muchas gracias. Gracias, y Paulina. siempre cuenten conmigo cuando yo pueda dentro de mi agenda. Muchas gracias. Buena semana, Siempre cuentan Paulina. conmigo. Ánimo. Muchas gracias. Igualmente ustedes. Adiós. Muy buenos días. 8 de la mañana en punto. La visión internacional con voces que hablan desde el Biobío, aquí en Buena Costumbre.